Y a propósito de recuerdos, pues nos quedamos con Edgardo Mosca. Él fue vicepresidente de Ingeniería y de Operaciones en Radio Caracas Televisión y le correspondió un momento particular, un momento que compartimos ambos, además, en distintos lugares. A Edgardo le tocó bajar la señal de Radio Caracas Televisión y a mí me tocó transmitir lo que era ese momento para los venezolanos. A 10 años te voy a hacer exactamente la misma pregunta que le hacía al doctor Granier, Marcel Granier. A 10 años, aquel momento... Es duro, muy, muy duro, por todo lo que significó. Primero, veámoslo desde el punto de vista de los trabajadores. Teníamos 3.000 trabajadores en la empresa, pero además 150 trabajadores que dependían directamente de su trabajo en la gerencia de transmisión, que estaban en todos y cada uno de los sitios de la geografía nacional transmitiendo y que tuvieron que entregarle la señal y los equipos a los organismos militares que había mandado el general Baduel para entregárselos a Conatel de Jesse Chacón. Eso fue lo que tuvieron que hacer los trabajadores. ¿El general Baduel? Aquel general Baduel que hoy está preso. Sí, y es tan injusto que esté preso como Leopoldo, porque la justicia es buena para uno y buena para todos. Está injustamente preso y fue algo horrible lo que nos pasó, porque además uno no está preparado para hacer ese tipo de cosas, más bien uno está preparándose todo el tiempo en cómo hacer y lograr que la señal siempre esté al aire, 24/7, por 365, todos los días, a la hora que tú llegues, prendes tu televisor y tienes tu señal de Radio Caracas. Entonces, el grupo de ingeniería de Radio Caracas no era un grupo preparado para sacar la señal del aire, era un grupo para darle continuidad al aire. Entonces, ¿cómo le explicaba uno a esa gente? Bueno, hoy nos tenemos que reunir, muchachos, a ver cómo hacemos para sacar la señal del aire. Inconcebible. ¿Cómo hacemos para dejar...? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue ese momento? Porque, claro, yo lo estaba narrando y solo vi cuando se fue a negro y apareció... Claro. Había dos operaciones paralelas que venían ocurriendo. Una, la operación en el máster, que el máster se tenía que ir a negro a la hora exacta, porque no queríamos hasta en el último momento incumplir con ninguna ley, y así fuera injusto, nosotros íbamos a cumplir con la hora exacta en que debíamos cerrar la transmisión, y en ese momento fueron desconectados todos los transmisores, pero básicamente lo que se hizo fue levantar la señal de entrada a los transmisores para permitirle a la gente de TVs que conectara sus equipos a los transmisores de Radio Caracas para seguir transmitiendo. Físicamente, ¿dónde estabas, Edgardo? ¿Estabas en Radio Caracas, en la planta? En ese momento yo estaba en el máster, estaba con los muchachos de máster en ese momento y estaba en completa y total comunicación por nuestra red interna con todos y cada uno de los sitios de transmisión, porque además la orden de la Junta Directiva para salvaguardar el bien físico de nuestros trabajadores era entregar la señal sin ningún problema, entregar las instalaciones, no resistirse. Y en algunos casos fue duro convencer a la gente que lo hiciera, pero era la orden que teníamos. El Colegio Nacional de Periodistas calificó la decisión oficial contra Radio Caracas Televisión como antidemocrática y como un pase de factura político. Uno de sus trabajadores más emblemáticos, Nelson Bustamante, quien fue el presentador estrella de Radio Caracas, hoy en día sigue alzando su voz de protesta en contra del gobierno venezolano. Nelson ha ganado varios premios Emmy, uno de ellos por un programa precisamente sobre los trabajadores de Radio Caracas Televisión. Él hoy está en Miami, él reside en Miami. Recordó cómo ocurrieron los hechos y cómo se despidió RCTV aquella noche cuando se apagó la señal. Yo los invito a que veamos a Edgardo conmigo lo que fue aquel momento. Vamos. Hoy el compromiso es más fuerte en Radio Caracas Televisión. RCTV fue más que un canal de televisión. Era una familia donde se podían hacer realidad los sueños. Son incontables las historias y anécdotas que se vivían al interior, recuerda el periodista Nelson Bustamante, una de las estrellas del canal. Cuando entré en el año 88 en Radio Caracas Televisión, fue con un morral lleno de ilusiones. Entré como productor detrás de cámara estudiando comunicación social. Radio Caracas me brindó todas las herramientas para crecer.
profesionalmente y también a nivel personal. Nelson asegura que cuando iniciaron las amenazas de Hugo Chávez en contra de la televisora, la mayoría ignoraron que dichas palabras se hicieran algún día realidad. Cuando lo escuché el 28 de diciembre, yo dije, él no se va a atrever. Él no se va a atrever a cerrar la empresa pionera de la televisión en Venezuela. Noviembre 15, 1953. Inicia sus operaciones Radio Caracas Televisión. Aquel 27 de mayo de 2007, a Nelson le fue asignada una enorme responsabilidad. Fue justamente quien tuvo que decir el último adiós. Y recuerdo que yo tenía la cámara aquí como a esta distancia y volteo hacia abajo y veo al jefe de piso, al coordinador, que me dice, ya Nelson. Cuando me dice ya Nelson es que ya tengo que despedir. Me dice, te quedan 5 segundos. Yo dije, Venezuela, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Como si se tratara de un episodio surrealista en el que muchos detalles se perdían en las sensaciones, Nelson describe los minutos posteriores al cierre de la emisora de televisión más antigua de Venezuela. Cuando se fue la señal, porque en ese lugar había muchos televisores donde estábamos viendo lo que ocurría, de repente sale la señal del otro canal y en ese momento todos los que habíamos decidido entregar con la frente en alto la señal de Radio Caracas, en ese momento cuando ya nadie nos veía empezamos a caer como soldados. Tuc, 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 tuc. Verde como el color de la esperanza, así descuenta los días para volver al país y usar la camiseta con la que despidieron el canal aquel 27 de mayo de 2007. Con esto dije, Venezuela, jamás pierdan la esperanza, y con esta misma espero algún día decir, Venezuela, aquí estamos de vuelta en Radio Caracas Televisión, como debe ser. No es fácil. Fue duro, fue un momento duro. Me tocó transmitirlo en vivo a los venezolanos. Aquel momento en que la pantalla se fue a negro y, como dice Nelson, no era público lo que pasó después de que la señal cayó. ¿Qué pasó después de que la señal salió del aire? Después que se quedaron allí en ese recinto que veíamos en las imágenes. Bueno, yo en lo particular me quedé velando, tenía que ver cómo estaban todos y cada uno de los muchachos que estaban en las estaciones. Estábamos hablando de gente que estaba en un cerro a 3.000 metros de altura. Pues decía, bueno, ¿y dónde están? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se van a ir? Tienen que salir. O sea, tienen que manejar por una carretera de tierra, curvas, intrincadas, en la noche, en la madrugada. No es lo normal. Entonces, no viví lo que se estaba viviendo en el plató, en el escenario, en ese momento. Lo viví al día siguiente. Llegué a mi casa apesadumbrado, me acuesto a dormir, pero cuando me paro yo tenía un acto reflejo que es todos los días prender el televisor para ver cómo estaba todo. O sea, tú tenías, ok, déjame prender a ver cómo estamos al aire en el canal, que estamos transmitiendo, que cómo estamos, y ahí es cuando prendo y es cuando me termino de internalizar de lo que me había pasado. Porque hasta ese momento yo había tenido que mantener como que una estructura muy vertical, que yo no podía decaer. O sea, yo no podía decaer ante la gente de máster, yo no podía decaer ante la gente de transmisión. O sea, alguien tenía que mantenerse sin ningún tipo de emociones para poder ver que las cosas salieran como tenían que salir, hasta ese momento en que ya la racionalidad se fue y privó la emoción. ¿Y qué pensaste cuando ese acto reflejo que todos tenemos cuando trabajamos en un medio, lo hago yo cada mañana? Cuando me levanto, exactamente lo mismo, prendo NTN 24. Cuando te diste cuenta que ya esa señal no estaba, ¿qué pensaste? ¿Qué iba a hacer con tu vida? ¿Qué pasó? Lo primero que pensé fue una grosería que no la puedo decir porque estamos en televisión. Son las 15 letras que decimos en Venezuela. Y después de eso pensé, ¿y qué va a hacer
de la gente, porque va a empezar la persecución y de hecho la persecución empezó. Los pocos que pudimos emigrar tuvimos la oportunidad de conseguir trabajo, pero quien no pudo emigrar fue perseguido dentro de Venezuela y no pudo conseguir trabajo en otros canales porque, ok, ponte que una persona que trabaja en seguridad puede conseguir en otra empresa de seguridad, pero un camarógrafo es un camarógrafo trabaja en televisión, un operador de audio, un iluminador, un escenógrafo, un actor, o sea, son gente que trabajan un transmisorista, son gente que trabajan en televisión y a ellos se les veía truncado no solamente su fuente de empleo, sino la posibilidad de acceder a empleos dentro de Venezuela porque les decían que tenían el antecedente, como si fuera algo penal, de haber trabajado en Radio Caracas Televisión. Un estigma. Como le pasó a la gente también de Petróleos de Venezuela, ¿no? Correcto. Tuvieron que igual ir a distintas partes del mundo. Sí, habemos quienes tuvimos la dicha y la oportunidad de haber podido salir como salimos, Idaña, y de poder estar trabajando, pero hubo otra gente cuya historia es muy triste, o sea, no lograron conseguir otro trabajo, porque además fueron perseguidos. Yo quiero igual compartir con nuestros televidentes las historias de algunos de los que salieron, ¿no? Las calles de Venezuela hace 10 años se inundaron de manifestaciones en apoyo incondicional al canal RCTV. Fueron, ¿cuántos años? ¿50, 54? 52, 3 años en el momento en que nos cerraron. 53 años era el canal más antiguo de la televisión. RCTV fue un medio de comunicación crítico a las políticas gubernamentales. Cesó sus operaciones el 27 de mayo de 2007. Sus equipos fueron expropiados, su frecuencia fue ocupada por un nuevo canal impuesto por el régimen de Hugo Chávez Frías. Una parte antes de ir con esta historia. ¿Fueron expropiados todos los equipos de Radio Caracas? ¿Nunca le pagaron? ¿Qué pasó con...? No fueron expropiados, ni siquiera hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decía que para mantener la continuidad del servicio, los equipos debían pasar al resguardo de Conatel, quien los iba a operar para darle servicio a TVs. Y las gloriosas Fuerzas Armadas iban a salvaguardar de que los equipos estuvieran bien cuidados. Porque una cosa era la frecuencia, la que le quitó el Estado a Radio Caracas Televisión, pero los equipos eran una inversión privada. Es que desde el Día de los Inocentes, ese 28 de diciembre, que el teniente coronel Chávez hace la amenaza, hasta que se cumple el 27 de mayo, el equipo del gobierno no había sido capaz de montar un transmisor siquiera para poder sacar la señal de TVs en la frecuencia. Entonces no les quedó otra alternativa que robar los equipos de RCTV amparados en una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque a los dueños de RCTV no se les ha pagado nada. Hasta el día de hoy absolutamente nada. Una de sus trabajadoras, de las trabajadoras de RCTV en ese momento, hoy vive en Santiago de Chile y aún recuerda el día en que todos de golpe pues se quedaron sin trabajo. La revolución de Hugo Chávez aplastó, sin pensarlo, al canal más importante y antiguo de Venezuela. Lo he dicho varias veces, pero es la verdad. Aunque han pasado 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión, María Gabriela Arteaga recuerda como si fuera ayer la noche del 26 de mayo de 2007. Intentábamos o esperábamos hasta las 11:59 de ese 26 de mayo que no se llevara a cabo el cierre. Siempre trabajando todos en conjunto, siempre unidos. Recuerdo largas horas de trabajo. De hecho, para nosotros el cierre, o para el equipo internacional, el cierre no se dio hasta que vimos caer la señal. Y es que con el cierre de la estación, la vida de esta periodista tomó un nuevo rumbo. El cierre de RCTV cambió mi vida por completo, tanto que hoy me encuentro lejos de mi casa, lejos de mis raíces, intentando hacer vida en otro lado. Justo con el cierre de RCTV, o luego del cierre de RCTV, yo permanecí en la empresa durante 3 años más, dándolo todo por intentar regresar al aire. Es más de medio siglo junto a ti. Es más que informar y divertir.
María Gabriela siempre ha tenido claro que la historia de Venezuela y del periodismo venezolano está marcada por el cierre de RCTV. Mira, sin duda un antes y un después. Si ya bien veníamos viviendo situaciones complicadas para la libertad de prensa en Venezuela antes del cierre, yo creo que eso terminó de poner un punto clave en lo que venía después y lo vimos con otros medios de comunicación que fueron cerrados posteriormente. Hoy María Gabriela es una de las periodistas destacadas de la redacción del Diario Financiero, uno de los rotativos más leídos en Chile y es a más de 5.000 kilómetros de distancia, desde donde valora la lucha que muchos compatriotas suyos hacen en territorio venezolano, a donde un día sueña volver. Pues somos parte de tu vida, el tiempo pasa y seguimos aquí contigo. Mi mensaje, como se lo digo a mis padres que siguen estando allá, es que para mí son unos valientes y unos guerreros queriendo estar en un país con esas condiciones, pero también que piensen un poco en las posibilidades que pueden tener fuera. Los venezolanos estamos, gracias a Dios, todavía muy bien vistos en otros lugares del mundo y eso es por el trabajo que todos los que estamos afuera estamos haciendo. Sin duda alguna va a parecer quizá hasta un poco egoísta, pero todos estamos dispuestos a regresar. Edgardo, hasta el último momento también eras de lo que pensaste que eso no iba a pasar. Sí, hasta última hora, de hecho, no lo creíamos hasta el momento en que sí, cuando nos llegó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para darle los equipos, pero hasta última hora todavía confiamos y decíamos, esta gente va a recapacitar, va a entrar en razón, se va a dar cuenta que lo que está haciendo es un atropello, está quitándole no solamente el trabajo a 3.000 personas, hay anécdotas como el director de este organismo que vela por que no haya abusos a las prisiones, ahorita me olvido el nombre de él. Él decía, ¿en dónde denunciamos el día que cierren Radio Caracas un atropello a los presos? O sea, ¿en dónde denunciamos que los viejitos no reciben la pensión? Humberto Prado. Él lo decía. Una señora que corría conmigo en el Parque del Este, que limpiaba casas, dejaba a sus niños viendo las comiquitas, los dibujos animados, los cartoons de Radio Caracas Televisión en la tarde. Decía, ¿quién me los cuida? Nadie creyó hace 10 años que eso iba a ocurrir y cuando esa señal desapareció, todos nos quedamos en un vacío, en un silencio prolongado que duró mucho tiempo, mientras intentamos entender que era verdad, que ya no había RCTV y que comenzaba, como lo dije en algún momento de la tarde, la censura más férrea que ha conocido Venezuela en su historia republicana.